Y les invito a ir al capítulo número 3. Vamos al capítulo número 3 del libro del profeta Amós, los versículos del 1 hasta el 8. Amós capítulo 3, versículos del 1 al 8. Espero que estemos ahí ubicados en el texto. Dice así la palabra del Señor. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Hay momentos en la vida en los que un privilegio se convierte en un peso. No sé si a usted de pronto le ha pasado. Algo que es un privilegio, a veces se convierte en un peso para nosotros. En los que un regalo se convierte en una gran responsabilidad. En los que una relación cercana con alguien exige una respuesta seria. Piense, por ejemplo, en un padre de familia que mira a su hijo a los ojos y le dice: hijo, te amo demasiado como para dejarte seguir por ese camino. El niño podría pensar que el amor del padre lo podría proteger de las consecuencias. Pero hermanos y amigos, el amor verdadero, no el amor superficial, el amor verdadero hace exactamente lo contrario. El amor verdadero corrige, confronta y disciplina. Israel vivía como pueblo de Dios convencido de su elección, creyendo que al ser elegido era como un escudo para con ellos. Que ser el pueblo escogido de Dios significaba inmunidad, que nada les iba a pasar. Que Dios, por haberlos elegido a ellos de entre todas las naciones, Dios jamás permitiría que ellos enfrentaran consecuencias. Pero cuando el profeta Amós abre la boca, el pueblo descubre una verdad muy incómoda. Y es que la elección de Dios no es un refugio para el pecado, sino que más bien es un llamado a la responsabilidad. El hecho de que alguien haya sido escogido soberanamente por Dios no lo exime de vivir de una manera cualquiera. Antes bien, como dice la palabra en Efesios capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Debemos vivir cada día reflejando el carácter de aquel que nos eligió, que nos llamó y que nos justificó. Y cuando esa responsabilidad, hermanos, se ignora, esa misma elección que se celebra
se convierte en la base del castigo que viene. En Amós capítulo 3, versículo del 1 al 8 que acabábamos de leer, nos muestra esa realidad. La elección soberana de Dios no nos exime del castigo. Y vamos a ver dos puntos en relación con nuestro tema. El tema es la elección soberana de Dios no nos exime del castigo. Y vamos a ver dos puntos. El primero es la elección responsabiliza al pueblo ante Dios. Nuestra elección, el ser elegidos por Dios, nos hace responsables ante Dios. Versículos del 1 al 2. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he elegido de todas las familias de la tierra. Mire esto. Por tanto, es decir, por esta razón, los castigaré por todas vuestras maldades. Hermanos, la elección responsabiliza al pueblo ante Dios. La elección que Dios hace en gracia soberana para con su pueblo es una relación de pacto. Dios ha querido relacionarse y escoger un pueblo para sí. El profeta Amós, en nuestro texto, comienza su discurso con un solemne llamado al mandato. Hay un solemne llamado aquí de parte del profeta Amós, quien fue enviado por Dios a hablar al pueblo de Israel. Y dice: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros. Es un solemne llamado, hermanos. ¿Qué significan esas palabras que dice el profeta Amós aquí en nuestro texto? Esa palabra oíd en hebreo es samá. Y esa palabra no significa simplemente oír un sonido. No significa eso. No significa escuchen algo simplemente. No, hermanos. Este verbo oír en el hebreo es un verbo relacional. Oiga bien, es un verbo relacional, es un verbo de pacto y combina tres acciones inseparables. Cuando Amós se presenta delante del pueblo y dice: oíd estas palabras que Jehová ha hablado, la audiencia que escuchaba sabía y entendía el llamado tan solemne que se hacía. Porque este verbo oír combina tres acciones inseparables, las cuales son escuchar con atención. Esta palabra oír significa escuchar, pero con atención. No es simplemente escuchar y listo, sino escuchar con atención. Pero también implica entender con discernimiento. Es decir, que lo que se habla se le aplica el entendimiento para poder entenderlo claramente. Pero también implica responder obedeciendo. Mire estas tres cosas que relaciona este verbo. Cuando Amós le dice al pueblo: oíd estas palabras que Jehová ha hablado, escuchen con atención, entiendan con discernimiento. Y estas palabras requieren una respuesta, y es una respuesta de obediencia. Por eso es que cuando nosotros vemos en la Biblia, o cuando usted se acerca a una Biblia, si tiene la oportunidad de mirar en la Biblia hebrea, escuchar y obedecer son prácticamente sinónimos. No es como nosotros aquí, por ejemplo, que cuando le decimos a alguien escuche, simplemente está escuchando, como decimos popularmente, escuchando por un oído y se le sale por el otro. Eso no pasa en la mente del judío, del hebreo, cuando se le habla oír o escuchar. Porque oír o escuchar es lo mismo que obedecer.
porque son prácticamente sinónimos. Así que este solemne mandato que nos ofrece aquí el profeta Amós, mire, que ocurre también en el capítulo 4, versículo 1. Si usted mira el capítulo 4, versículo 1, dice, oíd estas palabras. Pero también aparece en el capítulo 5, versículo 1, oíd esta palabra. Se repite. Y la intención de esto es que ellos puedan prestar atención a lo que ha de hablar el profeta, que viene de parte de Dios. Y hermanos, y hay algo mucho más profundo en este llamado solemne que hace el profeta al pueblo. Y es que esta palabra oíd hace eco de los mandatos de escuchar y obedecer al Señor en los documentos originales del pacto. Es decir, hermanos, que en Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 4, versículo 1, cuando Dios llamó a Moisés para por medio de Moisés dar los estatutos y mandamientos al pueblo de Israel, también Moisés usó esta palabra. Mire, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 1, dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. ¿Para qué? Para que los ejecutes y vivas. Hacen relación o eco al pacto que Dios hizo con Israel. Y también en el capítulo 5 de Deuteronomio, versículo 1, también dice lo mismo. Llamó Moisés a todo Israel y le dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Cuando Dios estaba entregando los estatutos, su ley y su ordenanza al pueblo de Israel por mano de Moisés, esto era algo solemne, hermanos. Estaba diciendo, aquí no vamos a entregar una letra simplemente muerta. No es algo para que ustedes simplemente puedan ver lo que Dios ha estado hablando, sino que como lo habla Dios, el soberano, el rey de la tierra y del universo, estas palabras tienen autoridad, hermanos, para aquellos que son su pueblo. Así que esto, en resumidas cuentas, representa demandas del pacto. Dios ha establecido un pacto con su pueblo y el pacto es unilateral, hermanos. Dios quiso soberanamente escoger a un pueblo como Israel y establecer pacto con ellos. Dios establece los términos. Todo esto es por gracia. Pero Dios da a aquellos que ha escogido su pueblo una ley, unos estatutos, unas demandas. Y es la obligación de aquellos que hacen parte del pacto obedecer los mandatos y la ley de ese Dios. Esto indica, hermanos, que Israel debía prestar atención, pero con la intención de obedecer lo que el Señor les estaba hablando e incluso les había hablado al pueblo por medio de otros profetas. Porque Amós no fue el único profeta que Dios levantó para con el pueblo de Israel. De hecho, mire cómo está allí. Esta palabra que Dios ha hablado. No solamente lo que Amós iba a hablar aquí en el momento de parte de Dios, sino también incluye las veces que Dios había hablado también por medio de otros profetas en el pasado para con Israel. Dice esta palabra que ha hablado Jehová. Y hermanos, y al poner este peso, esta palabra que ha hablado Jehová, le pone un peso importante, porque eso no es una palabra cualquiera. Amós no viene diciendo, mira lo que yo les voy a decir, hermanos. O miren lo que yo tengo pensado, porque yo veo una situación muy difícil de injusticia en Israel, entonces a mí me parece, yo creo esto. No, hermanos. El profeta dice, esto es la palabra que Jehová ha hablado. No es la palabra de cualquiera.
Y en los profetas, ese que la palabra de Jehová que ha hablado significa decreto, veredicto, un acto de Dios expresado en palabras. Hermano, Dios no es como nosotros, que lanzamos palabras por doquier sin pensar, sin tener ninguna intención. Cuando Dios habla, la tierra calla, los hombres deben temblar, porque es la palabra del Rey del universo. Así que cuando Amós dice esa palabra, está diciendo, este es el veredicto oficial del pacto. Iglesia, pueblo de Israel, sométanse obedientemente al veredicto que Yahvé está declarando contra ustedes. Esto es realmente serio, hermano. Ahora bien, estas palabras que el profeta Amós con tanta solemnidad hablan en el versículo 1 del capítulo 3, no son solamente contra las 10 tribus del norte, Israel. Porque una persona lee rápidamente el texto y pareciera que Amós estuviera hablando solamente a la tribu del norte, a Israel. Pero no, hermano. No solamente esta palabra es para las tribus del norte, Israel, sino también contra la tribu del sur, Judá, de donde viene el profeta Amós. Porque dice, las familias que Dios hizo subir de Egipto. ¿Y cuál fue la familia que Dios hizo subir de Egipto? Pues a todo el pueblo de Israel. A Judá como a Israel. Que ellos se dividieron por su pecado, pero es a todos los que son pueblo de Dios, tanto a Israel como a Judá, porque Dios los hizo subir de Egipto. Y esto significa, hermano, que la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto es el acto más representativo del Antiguo Testamento, hermano. Dios está diciendo, yo los saqué y los libré de allá para hacerlos mi pueblo. Propiedad exclusiva. Hermanos, entonces, esto hace ciertamente que haya una alta responsabilidad del pueblo ante Dios. Porque Dios los ha elegido soberanamente para ser su pueblo. Pero la elección, hermanos, no es un acto vacío, sino que es un llamado también a vivir conforme al carácter de Dios. Dios ha elegido un pueblo, pero un pueblo que refleje el carácter de Dios. El pueblo de Israel no simplemente fue llamado para ver las maravillas de la obra de salvación de Dios y cómo Dios había dividido el mar rojo en dos por medio de Moisés y ver cómo Dios le sustentaba en medio del desierto y poder ver todas estas cosas maravillosas y gloriosas, poderosas de Dios. Sino que entre estas cosas estaba también que ellos pudieran vivir y reflejar el carácter de Dios. Dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Qué significa eso que Dios haya conocido solamente a Israel? Hermanos, la palabra conocer en el hebreo es yadá. Y esa palabra no significa simplemente saber algo. O sea, no es que Dios esté diciendo, yo sé quiénes son ustedes. No, Dios no está diciendo así. Esta palabra conocer no significa esto, que yo sé quiénes son ustedes. Pero como Dios sabe de todas las cosas, entonces Dios sí sabía quién era el pueblo de Israel. No, hermanos. Este verbo no significa esto. Este verbo más bien describe varias cosas muy profundas en el hebreo.
las cuales espero transmitir en esta hora para que podamos entender el peso de lo que significa ser conocido por Dios. Este verbo describe conocer, relación íntima. Y la vemos en Génesis capítulo 4, versículo 1, cuando dice el texto que Adán conoció a Eva. Y cuando el texto dice Adán conoció a Eva, no está diciendo que fue la primera vez que vio a Eva, porque nosotros sabemos por el relato bíblico que cuando Dios creó a Eva, se la presentó a Adán, ya la había presentado, hermanos. Y aún sabemos también por el texto cuando leemos que la palabra allí Adán conoció a Eva, significa que Adán tuvo relación íntima con Eva. Así que la palabra conocer implica también, entre otras cosas, relación íntima. Pero además, la palabra conocer también implica elección personal. En Jeremías capítulo 1, versículo 5, el Señor dice: antes que te formara, te conocí. Dios está hablando del pueblo de Israel. Antes que te formara, te conocí. Está hablando de una elección personal. Pero también nos muestra el mismo verbo que es presentado en el hebreo como amor comprometido. Amor comprometido. En Oseas capítulo 13, versículo 5. Dice la palabra del Señor: yo te conocí en el desierto. Aún en el desierto, donde estabas, yo te amé, yo te amo. Un amor comprometido de Dios para con su pueblo, hermanos. Por eso cuando Dios dice: a vosotros solamente he conocido, Dios está diciendo de su pueblo Israel: a ustedes solamente he amado, he elegido, he reconocido y he tomado como mi pueblo. Y he entrado en una relación de pacto con ustedes. Hermanos, un amor eterno. De hecho, el profeta dice: con amor eterno te he conocido. Por eso en el lenguaje de pacto, el cual el Señor está estableciendo con el pueblo de Israel, esa palabra conocer es igual a amar, elegir, comprometerse, relacionarse de una manera exclusiva. Dios se relacionó y se relaciona de manera exclusiva con los suyos. Por eso el Señor dice: de todas las familias de la tierra. Hermanos, Dios no escogió a Egipto. Dios no escogió a Siria. Dios no escogió a los filisteos. Dios no escogió a ninguna otra nación. Dios escogió a Israel. Y la escogió no por sus méritos, sino que la escogió por gracia. Porque si hablamos de méritos, Israel era la más insignificante. De hecho, el texto nos dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, que no por ser más ustedes que todos los pueblos, es que los ha amado Jehová, no. Antes, al contrario, eran los más insignificantes, militarmente hablando, numerosamente hablando. Israel era inferior a muchas otras naciones en su momento. Dios quiso, por gracia, escoger al pueblo de Israel como su pueblo. Así que entonces podemos notar que la relación de Dios con Israel no solamente era íntima, exclusiva. Era una relación que realmente llevaba a más. Porque todo lo que Dios escoge, lo santifica y lo aparta. Santifica es apartar. Dios lo aparta para sí, como uso exclusivo, hermano, de su propiedad exclusiva. Eso es guardando las proporciones, pero debería ser así, hermanos. Como cuando nosotros los hombres
decidimos escoger a una mujer como nuestra esposa. Si bien yo debo amar a todas las mujeres, en el sentido de lo que implica el texto de que debemos amar a nuestro prójimo. Pero mi amor para con mi esposa y el amor de nosotros los esposos para con nuestras esposas es un amor exclusivo que no se debe brindar a ninguna otra mujer. Dios ama de alguna manera en un sentido general a su creación porque es su creación. La preserva, pero un amor exclusivo solo para los suyos. Ese amor de Cristo para con su pueblo, para con su iglesia. Dios le había sido muy fiel a Israel. Y Dios es fiel. Pero Israel no le había sido tan fiel a Dios. Y por esta razón, la nación sería castigada. Mire que la elección de Dios, el hecho de que el pueblo de Israel fuera el pueblo de Dios, no lo eximía del castigo, sino que más bien sentaba la base para el castigo al cual Dios iba a ejecutar, o la disciplina más bien que Dios iba a ejecutar sobre el pueblo de Israel. Dios ha elegido a Israel como su pueblo. Y por tanto Dios le pedirá cuenta por sus acciones. De hecho, esa palabra allí, castigaré, es rendir cuentas. Dios visitaría a Israel. Lo haría de una manera especial. Pero no lo visitaría a Israel simplemente como para, hola Israel, ¿cómo están ustedes? No, van bien, no. Dios es un Dios santo. Dios iba a pedirle cuentas a Israel, por cuanto Dios había puesto su nombre sobre ellos. Hermano, ¿sabe lo que implica esto? La alta responsabilidad que tenemos delante de Dios y delante de los hombres. Así que Dios le pide cuenta por sus acciones a Israel, debido a esa relación especial que Dios tiene con Israel. Y es debido precisamente a esa relación tan especial que Dios tiene con Israel, es que ellos son más responsables de sus acciones. Y serán juzgados por su desobediencia. Israel, hermanos, había sido escogido para ser santo como Dios es santo. Vamos a Levítico capítulo 11, versículo 45. Levítico capítulo 11, versículo 45. Permítame leer el 44 también para darle un poquito más de peso a esto. Dice Levítico capítulo 11, versículo 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, mire, os santificaréis y seréis santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Porque yo los elegí, porque yo los escogí, porque yo los salvé y porque yo soy santo, entonces ustedes también son santos y deben vivir en santidad en toda vuestra manera de vivir. Ustedes, en otras palabras, deben reflejar el carácter de Dios en su manera de vivir. Esta relación del pueblo de Israel con Dios incluía muchos privilegios. Nosotros lo hemos visto en la palabra. Pero a la vez aumentaba la obligación de ser testigos de Dios en medio de un mundo de maldad. Esa obligación
ponía al pueblo de Israel bajo más condenación si ellos no cumplían tal llamamiento. Pudiéramos decir, hermanos, en otras palabras, al que más se le da, más se le demanda. Nosotros, como pueblo de Dios, nosotros que hemos sido escogidos por gracia, que han sido perdonados nuestros pecados, la sangre de Cristo ha sido derramada para el perdón de nuestros pecados. Somos más responsables delante de Dios por nuestras faltas. Esto no quiere decir que el no creyente no es responsable delante de Dios. Pero nosotros hemos recibido luz. Nosotros hemos recibido su Espíritu, su palabra. Estamos siendo enseñados constantemente. Dios ha levantado maestros. Y a nivel mundial ha levantado muy buenos maestros. Ha dado mucho, hermanos. Nosotros no somos ignorantes. Lo que sí somos nosotros es muy recalcitrantes. Incluso podemos llegar a pensar como el pueblo de Israel, que como yo soy cristiano, que como yo profeso ser hijo de Dios, a la final yo me voy a salvar y no pasa nada. Vamos, es peligroso. Porque Dios es un Dios santo. Y nosotros somos responsables delante de Dios. Cuanto más privilegios tengas, más responsabilidades tienes. Cuanto mayores son los privilegios, tanto más pesado el castigo por el abuso de ellos. Recuerdo las palabras del pastor Jorge Castañeda. En algún momento le preguntaba, ¿y qué de algunas otras iglesias que quizás no andan conforme o no tienen el conocimiento que quizás otras iglesias tienen? Y él decía sabiamente, cada iglesia es responsable de vivir conforme a la luz que se le ha dado. Hermanos, qué bueno poder estar en una congregación en donde somos expuestos a la predicación fiel de la palabra, en donde nos esforzamos a predicar fiel la palabra, en donde exhortamos el pecado, donde hablamos de la santidad. Qué bueno, qué gran bendición. Pero hermanos, somos responsables delante de Dios de esa luz que el Señor nos ha dado. Porque cuando el pueblo que profesa conocer a Dios, no glorifica a Dios, recuerde esto, Dios se glorificará castigándolos a ellos. Dios será glorificado en todo, hermano, aún en el castigo y la disciplina para con su pueblo. Pero también podríamos decir que el cuidado misericordioso de Dios sobre su pueblo también necesariamente tiene que incluir el castigo. ¿Por qué? Porque precisamente Dios ama a su pueblo y Dios no puede, hermanos, permitirles pecar sin ser disciplinados. El hecho de que nosotros seamos pueblo de Dios, Dios no puede permitir que nosotros no seamos disciplinados. Mire, por ejemplo, Proverbios capítulo 3, versículo 11 al 12. Proverbios 3, del 11 al 12. Dice, no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. ¿Por qué? Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hermano, Jehová al que ama disciplina. Y hemos visto que Dios ama a su pueblo.
Y es un amor exclusivo. Jehová al que ama castiga. Si realmente Dios te ama, Dios te ha de disciplinar. Segundo punto. Hemos visto ya que la elección responsabiliza al pueblo ante Dios. Ahora vamos a ver, la elección legitima el castigo. La elección legitima el castigo. Versículos del 3 al 8. Y ahí vemos entonces una serie de preguntas retóricas. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Hermanos, si hay castigo, es porque hay pecados. Si hay castigos, es porque hay pecados. Amós presenta una serie de preguntas retóricas, para las cuales las respuestas en cada caso es bastante clara, es bastante obvia. La audiencia de su momento, para quienes escribió el profeta en ese momento, al ver estas preguntas retóricas, podían entender claramente cuál era su respuesta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Por supuesto que no. ¿Cierto? Estas preguntas retóricas funcionan como golpes sucesivos. Cada vez va aumentando un poco más, pero tiene una intención: despertar la conciencia del oyente. Su objetivo es despertar la conciencia del oyente para obligarlo a reconocer una verdad incómoda. O sea, estaba llevándolos para que ellos pudieran reconocer una verdad incómoda. ¿Cuál? Y es que si hay desastre en Israel, no es casualidad. De hecho, debían de pensar que era la respuesta justa de Dios a un pueblo que había quebrantado el pacto con Dios. Esa es la intención por la cual él llevaba Amós en esta serie de preguntas retóricas al pueblo. Cada pregunta construye una cadena lógica que lleva a una conclusión inevitable. Es decir, que el pecado traería consecuencias. Y mucho más si ellos eran el pueblo de Dios. Hermanos, el pecado trae consecuencias. Y consecuencias serias. Estas preguntas retóricas usan imágenes cotidianas para mostrar que nada ocurre sin razón. Así que Israel no podía atribuir su crisis, su desastre, a la mala suerte, por así decirlo. Ellos debían ser llevados a entender que detrás de eso estaba Dios y eran sus pecados y que tenían que arrepentirse de sus pecados. A eso pasa como cuando, por ejemplo, muchas veces en nuestras vidas están pasando ciertas cosas y nosotros tenemos pecado. Pero resulta que entonces no examinamos cómo está mi vida delante del Señor, mi obediencia, sino que atribuyo entonces a la situación económica, a ciertas cosas, que pasó esto, aquello y lo otro, pero no miramos detrás qué está pasando. Quizás sea que el Señor esté
llamando tu atención con respecto a ciertas cosas? ¿Por qué no has podido avanzar en ciertas cosas? ¿No será más bien el pecado? El pecado que estás amando ahí y que no has querido arrepentirte. Obviamente hay situaciones en las cuales puedes obedecer a ciertas situaciones, pero el Dios de la historia, el Dios Todopoderoso, tiene propósitos en lo que hace, hermano. Y debemos de aprender de ver la mano de Dios en medio de todo eso. Pero como veíamos esta mañana, la providencia, Él dirige, sostiene, gobierna y controla todas las cosas para su propósito. El foco central, su pueblo. Ahora, las preguntas: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pues no. Dos personas no andan juntas si no tienen un acuerdo previo, ¿cierto? Eso es algo que es lógico. ¿Cómo podíamos mirar acerca de esta primera pregunta retórica? Si Dios ya no camina con Israel, es porque Israel rompió el acuerdo del pacto con Dios. Está llevándolos allí, hermano. Segundo, ¿ruge el león en la selva sin haber presa? Hermanos, no. El león ruge porque ya tiene la presa. Cuando tiene la presa es que ruge. ¿Qué quiere mostrar aquí con esta pregunta retórica Amós? Mostrar que el rugido anuncia que algo ya ocurrió. Israel, ustedes han despreciado la palabra del Señor por medio de los profetas que ha levantado. Así que el rugido de Dios, es decir, la profecía, estaba indicando que el juicio ya había iniciado, ya estaba en marcha. Tercero, ¿da el leoncillo su rugido de su guarida sin haber atrapado algo? Claro que no. El rugido del cachorro confirma que la presa está asegurada. Cuando el león le trae, o la leoncilla le trae al cachorro su presa, él ruge, pero porque tiene la presa ya. De hecho, esta expresión es para reforzar la idea de la inevitabilidad. Es decir, Israel, el juicio no es hipotético, el juicio es real. No crean que yo vengo aquí a hablar cosas simplemente por hablar. El juicio es real. El castigo es real. ¿Cae el ave en la trampa sin haber un lazo? Por supuesto que no. Un ave no cae sin que haya un mecanismo que lo cause. Así que esto nos subraya que no hay efecto sin causa. No hay un efecto sin causa, hermano. ¿Se levantará la trampa del suelo sin haber atrapado algo? Hermanos, la trampa no se activa sola. Se activa cuando algo cayó ahí. Repite el mismo principio, hermano, pero desde otro ángulo. Es decir, si algo se mueve es porque algo lo provocó. Israel, si está pasando lo que está pasando y lo que ha de pasar es porque ya algo lo está provocando esto. Sus pecados. Y Dios está tratando con ustedes y va a tratar con ustedes. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Hermanos, el sonido del shofar, que era en ese momento la trompeta, siempre provocaba alarma. Cuando en el pueblo de Israel se tocaba la trompeta, era signo de alarma. El pueblo tenía que esconderse, viene el enemigo, hay que prepararnos. Bueno, ¿qué función estaban transmitiendo esta palabra o esta expresión retórica para con el pueblo? Bueno, mostrar que las advertencias de Dios deben provocar una reacción. Hermanos, las advertencias de Dios, hermanos, deben provocar una reacción. Cuando Dios nos advierte, cuando Dios te advierte, hermano, no es simplemente para que digas, sí, el Señor dice de que debo andar en santidad. Bueno, sí, y sigo andando en mi pecado. No, hermano, esa no es la intención.
Debe haber una reacción consecuente. Israel oye la trompeta profética, pero no se alerta. Sigue en sus pecados. Eso pasa muy comúnmente en muchos de nosotros. Dios nos advierte y como si nada. Como el pueblo de Israel. ¿Habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya hecho, hermanos? Bueno, con respecto a esta pregunta retórica, quiero decir un poco más, porque el profeta está llevando de menos a más al pueblo de Israel, ¿cierto? Es su intención. Y el Antiguo Testamento enseña que el Señor, Jehová, es el creador de la paz y de la adversidad. Isaías capítulo 45, versículo 7 dice, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. A Dios, la adversidad y la paz. Esto no significa que Dios sea el autor del mal. Nuestro hermano lo decía esta mañana. La Biblia así lo enseña. Dios no es el autor del mal, sino que Él de manera soberana, escuche bien, trae el desastre o la adversidad a individuos o a naciones como un castigo justo. Repito esto. Dios no es el autor del mal, sino que Él de manera soberana trae el desastre o la adversidad a individuos o a naciones como un castigo justo. Por ejemplo, las maldiciones pronunciadas en Génesis capítulo 3, del versículo 14 al 19, muestran que el Señor trae el castigo. Nosotros sabemos acerca de esto. Cuando Adán y Eva, las calamidades y aflicciones propias que vinieron como castigo por causa del pecado. Al hombre, con el sudor de su frente, mucho más esfuerzo, la tierra le traería resistencia. A la mujer multiplicó el dolor. Esas calamidades, esas adversidades y aflicciones, como muestra del castigo de Dios por su pecado. Decía un escritor puritano, el mal del pecado es de nosotros. El mal de la aflicción es de Dios, sea cual fueren los instrumentos. Hermanos, esto demuestra que el pecado es una acción o una decisión nuestra. Es algo que proviene de nuestra voluntad y por lo tanto, al venir de nuestra propia voluntad, nosotros somos responsables por nuestros pecados. Somos agentes morales responsables delante de Dios. El mal de la aflicción es de Dios. Esto no significa, repito, que Dios sea el autor del mal, sino que Dios permite, por así decirlo, que las consecuencias del pecado se manifiesten en nuestras vidas como aflicción o sufrimiento. Muchas veces son manifestadas las aflicciones y sufrimientos en nosotros como muestra del castigo, producto del pecado. Hermanos, esto es fuerte. Y el objetivo en el cual Amós decía esta palabra, o esta pregunta retórica para con el pueblo, era para afirmar una gran verdad para con el pueblo de Israel. Dios gobierna, incluso en los juicios históricos, cualesquiera que fueran, Dios gobierna. Los eventos que pasan, la situación de adversidad, de aflicción, de esclavitud, de hambruna y de todas estas cosas que el pueblo de Israel experimentó, Dios estaba ahí en medio de todo esto. No eran producto del azar o de la casualidad. Dios con propósito, disciplinando a su pueblo, enseñando a su pueblo.
La crisis de Israel no eran accidentes. Dios las permitía como disciplina para con el pueblo. Pero mire cómo seguimos. Al ser avisado Israel y no arrepentirse, agrava más su pecado. Mire el versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Bueno, yo había entendido mal muchas veces este texto. No hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios actúa, pero revela primero. Dios no sorprende a su pueblo. Qué gracia, hermano. Qué gracia y qué misericordia. Les habla antes de actuar. Dios levantó profetas en el pueblo de Israel. Una y otra vez. Mire, Dios es soberano y Dios hubiese querido y tiene todo el poder para hacer como quiere. Él no tiene que avisar ni decir nada a nadie. Él es Dios sobre todas las cosas. Pero en su gracia y misericordia para con su pueblo, siempre levantó hombres, profetas, para hablarles, para mostrarles, arrepiéntanse, vénganse, porque el castigo viene. Y quienes se arrepentían, eran librados. Y quienes no, sufrían las consecuencias. No hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Aquí hay varias cosas. Y lo primero, Dios está avisando antes de actuar. Segundo, legitima a Amós. Esto legitima a Amós. Su mensaje no es una opinión personal, no, sino más bien la revelación previa del juicio. O sea, Amós dice, esto es por revelación divina. Dios quiso en su gracia usarme eso para hablarle a ustedes. No olvidemos que Amós era un boyero, estaba por allá atrás. Pero hermanos, en un sentido más amplio, la voluntad divina es revelada a todos los que lo aman, o más bien, a todos los que son amados por Él, la cual no se revela al mundo. O sea, Dios muestra su voluntad y lo que quiere hacer en algún sentido, y lo hace para con su pueblo, y no para todo el mundo. El Salmo capítulo 25, versículo 4, dice que la comunión íntima de Jehová, comunión íntima de amor, es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Dios tiene una comunión íntima con los suyos, y a ellos, solamente a ellos, son su pueblo, les ha de revelar o dar a conocer su pacto. Y en Juan capítulo 15, versículo 5, el Señor Jesús dice, ya no los voy a llamar siervos, no, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos. ¿Saben por qué? Porque todas las cosas que oí de mi Padre los he dado a conocer a ustedes. Dios, en su gracia, su misericordia para con su pueblo, muestra su voluntad. Nosotros no somos ignorantes delante de Dios en cuanto a las cosas que Él nos ha revelado. Somos responsables, hermano. Incluso si aún usted no se preocupa por leer la Biblia, profesando ser cristiano. Usted no puede decir, pero es que yo no sabía. Y tiene su Biblia, usted es responsable porque Dios reveló su palabra, reveló su voluntad en su palabra. Y al haberla hecho, al habernos la dado, no somos responsables delante de Dios. Nuestra responsabilidad de leerla, escudriñar, conocer su voluntad para vivirla. En la medida en que Dios en su gracia nos dé entendimiento. El juicio viene, pero el Señor en su gracia advirtió a la nación por adelantado a través de sus profetas. Pura gracia, hermano.
Y siempre lo ha hecho a través de la historia, y lo hizo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, con Noé. Cuando usted lee de Noé en Génesis capítulo 5, capítulo 6, versículos 5 al 8, usted se da cuenta que antes de Dios ejecutar un juicio, levantó a Noé. Y que hiciera un arca, y que pregonara y todo esto. Salva a los suyos. Y también lo hizo con Abraham en Génesis capítulo 18. Y así lo hace constantemente. Porque él ama a los suyos. Versículo 8 dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Hermanos, el rugido del león es la voz de Dios anunciando los juicios. Se nos olvide que Amós presenta al Señor en su libro de Amós como un león que ruge. Entonces aquí cuando dice si el león ruge, está diciendo es la voz de Dios anunciando juicios. Entonces él dice, si el león ruge, el miedo debe ser inevitable, ¿no? De hecho, hablaba una vez con respecto a esto. Decía que quizás ninguno de nosotros ha tenido la oportunidad de experimentar un rugido de un león cerca. Pero eso debe ser una cosa tremenda. Cuando un león ruge en la selva, lo mínimo es corra, porque se acerca al león, ¿cierto? Cuando él ruge, el miedo es inevitable. Bueno, así como nadie puede escuchar el rugido de un león, oiga, así como nadie puede escuchar el rugido de un león y permanecer indiferente a esto, nadie, hermanos y amigos, nadie puede oír la voz de Dios y quedarse sin reaccionar. Repito, nadie puede escuchar la voz de Dios y quedarse sin reaccionar. Esta es la idea que está transmitiendo, hermano. Esto es lo que Amós está diciendo. Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Hermano, si Dios habla, Amós dice, profetizar es inevitable. Si Él habla, yo tengo que hablar. Si Él me manda, yo tengo que ir. De hecho, aquí se justifica por qué Amós predica un mensaje tan duro para el pueblo. Un mensaje en el cual muchos estaban criticándolo. Porque es que él no venía a hablar sus propias experiencias o sus propias opiniones. Él venía a hablar un mensaje de parte de Dios. Y Dios le habló y Dios le hizo que hablara al pueblo. Hermanos, en un sentido más amplio, esto se aplica a todos los creyentes. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4, versículo 20, hablando de los apóstoles Pedro y Juan, dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Le dijeron, cállense. Ellos dijeron, no podemos. O sea, Dios nos ha hablado, Dios nos mueve y tenemos que hablar. No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Y también dice que Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando hay temor de Dios en nuestros corazones y entendemos que su palabra está por encima de todo. Hermanos, concluyo con esto. Si somos el pueblo escogido de Dios, entonces vivamos como tal. Debemos vivir como tal. Porque la elección sin obediencia no va a evitar el juicio. No va a evitar el castigo de parte de Dios. Sino que por el contrario lo hace más justo y más inevitable. La elección de Dios para con su pueblo es un llamado a caminar con Él. Cuando nos apartamos, su disciplina no es injusta, sino más bien que es amor que nos devuelve al camino correcto. Así que te digo, ven a Cristo. Él pagó el precio por nuestra desobediencia. Su obediencia, la obediencia de Cristo, es obediencia verdadera obediencia, la cual es imputada a todo aquel que cree.